La realidad del ser. El cuarto camino. Capítulo 1. Un llamado a la conciencia. El niño quiere tener, el adulto quiere ser. El querer ser está detrás de todas mis manifestaciones. Aprender a ver es la primera iniciación al conocimiento de sí. No luchamos contra algo, luchamos por algo. Creo que necesito poner atención, pero en realidad lo que necesito es conocer mi falta de atención. Cuando comienzo a ver, comienzo a amar lo que veo. Donde está nuestra atención, está Dios. Estoy dormido. 1. La nostalgia del ser. El hombre sigue siendo un misterio para sí mismo. Siente nostalgia del ser, nostalgia de lo duradero, de la permanencia, de lo absoluto. Sin embargo, todo lo que constituye su vida es temporal, efímero, limitado. Aspira a un mundo que lo sobrepasa. Presiente que le podría ser dado participar en él. El hombre busca una idea, una inspiración, que podría ayudarlo a moverse en esa dirección. Esa idea surge en él como una pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo en este mundo? Si esa pregunta llega a ser suficientemente viva, puede dirigir su vida. Él no puede responder, no sabe con qué responder. No tiene ningún conocimiento propio que le permita estar frente a esa pregunta, pero siente que tiene que acogerla. Se pregunta lo que él es. Ese es el primer cambio en el camino. Quiere abrir los ojos, quiere despertar. 2. La fuerza de la vida. Uno quiere vivir, estar en la vida. Desde mi nacimiento algo en mí busca afirmarse en el mundo exterior. Quiero devorar el mundo, no quiero ser devorado. Quiero ser siempre el primero y muy pronto encuentro la resistencia del mundo. A partir de allí, ese impulso fundamental de autoafirmación asume formas muy curiosas, por ejemplo, la autocompasión o la negación a manifestarse. Quiero vivir, estoy de acuerdo con la vida. Hago esfuerzos para vivir y esa misma fuerza mantiene la vida de mi cuerpo. Quiero algo y cuando ese deseo aparece, esa fuerza está aquí. Me empuja hacia la manifestación. A lo largo de mi vida, en todo lo que hago, busco afirmar esa fuerza. Todos los actos, por pequeños que sean, son una afirmación. Si escribo una carta o le hablo a alguien, afirmo esa fuerza, mi inteligencia. Incluso si solo miro a alguien, se trata de esa fuerza. Si cuelgo mi sombrero, es esa fuerza. Detrás de esa monstruosa afirmación sin duda hay algo verdadero. Esa fuerza en mí es irreprimible. Sin embargo, no sé sobre qué se apoya la afirmación. Creo que me estoy afirmando a mí mismo y estoy identificado con esa fuerza. Pero ella no es mía, aunque esté en mí. Al afirmarla como mía, no veo que me separo de ella y que al querer atribuirme su poder, interrumpo su acción. De esa manera, creo hechos que me retienen en un mundo privado de la acción de esa fuerza. Y mi yo se hace pesado e inerte. Necesitamos ver el infantilismo en nosotros mismos respecto de la fuerza de vida. Siempre queremos poseer. El niño quiere tener. El adulto quiere ser. Ese deseo constante de tener crea el miedo y la necesidad de ser reconfortado. Algo necesita crecer y ser, algo que relaciona el todo con una fuerza superior. Solo hay una fuente de energía. Desde que mi energía es llamada hacia una dirección u otra, aparece una fuerza. La fuerza es una energía en movimiento. Toma direcciones diferentes, pero la fuente es la misma, la fuerza de vida. La fuerza de la manifestación siempre está en movimiento.
Debe fluir. Estoy completamente tomado y soy arrastrado por ella. Comienzo a sospechar que siempre lo estaré si no me vuelvo hacia otra parte de mí. 3. Yo no me conozco. ¿Quién soy yo? Necesito saberlo. Si no lo sé, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Quién va a responder en mí a la vida? Entonces, debo tratar de responder. Mi cabeza trata de responder, me aporta sugerencias sobre lo que soy. Un ser humano que puede esto, que ha hecho eso, que posee aquello. Ofrece posibilidades de todo lo que conoce, pero ella no me conoce, no conoce lo que soy en este momento. Y mi sentimiento, ¿puede responder? Entre los centros es él quien podría responder mejor, pero no está libre. Está al servicio del que quiere ser el más fuerte, el más grande, el más poderoso, y que sufre todo el tiempo por no ser el primero. Entonces no se atreve, tiene miedo, duda. ¿Cómo puede saber? Ciertamente hay una sensación, la sensación de mi cuerpo. ¿Pero mi cuerpo soy yo? De hecho no me conozco, no sé lo que soy. No conozco ni mis posibilidades ni mis limitaciones. Existo y sin embargo no sé cómo existo. Creo afirmar mi propia existencia y dirigirla en una dirección determinada. Pero respondo a la vida emocional o intelectual o físicamente. Nunca soy yo quien responde. Creo que yo puedo hacer cuando en realidad soy accionado, movido por fuerzas de las que nada sé. Todo pasa en mí, todo sucede. Los hilos son jalados sin que me dé cuenta. No veo que soy como una marioneta, como una máquina puesta en movimiento por fuerzas exteriores. Al mismo tiempo veo que mi vida transcurre como si fuera la vida de otro. Veo que me agito, espero, me lamento, tengo miedo, me aburro, sin que me sienta participar en ello. La mayor parte del tiempo me doy cuenta a posteriori de que soy yo quien ha hecho esto o ha dicho aquello. Actué antes de darme cuenta de ello. Es como si mi vida se desenvolviese sin que yo participe conscientemente de ello. Se desenvuelve mientras yo estoy dormido. De vez en cuando los sobresaltos o los choques me despiertan por un instante. En medio de una rabia, de un dolor o de un peligro, abro los ojos. Fíjate, soy yo aquí, en esta situación, viviendo esto. Pero después del choque me vuelvo a dormir y puede pasar mucho tiempo hasta que un nuevo choque me despierte. Comienzo a sospechar que no soy el que creía ser. Soy un ser dormido, un ser que no tiene conciencia de sí mismo. En ese estado de sueño confundo el intelecto, el pensamiento que funciona independientemente de la emoción, con la inteligencia que incluye la capacidad de sentir lo que uno razona. Mis funciones, mi pensamiento, mis emociones y mis movimientos trabajan sin dirección, a merced de los choques accidentales y las costumbres. Es el estado de ser más bajo en el que pueda encontrarse el hombre. Vivo en mi mundo estrecho, subjetivo, limitado, dirigido por mis asociaciones que vienen de todas mis impresiones subjetivas. Es mi cárcel, a la que siempre vuelvo. La búsqueda del yo empieza con ¿dónde estoy? Debo sentir la ausencia habitual del yo. Debo conocer la sensación de vacío, de mentira, que afirma siempre una imagen de mí mismo, el falso yo. Uno tiene la costumbre de decir yo, sin creer realmente en ello. De hecho, no hay nada más en lo que uno pueda creer. El querer ser me empuja a decir yo. Está detrás de todas mis manifestaciones, pero no es consciente. Habitualmente busco la convicción de mi presencia en la actitud de los demás hacia mí. Si me niegan, dudo de mí. Si me aceptan, creo en mí. Me pregunto si soy realmente esa imagen que afirmo.
¿No hay un yo real que pueda estar presente? Necesito una experiencia directa del conocimiento de mí mismo. Primero tengo que ver los obstáculos que se interponen como una pantalla. Necesito ver que creo en mi mente, mi pensamiento. Creo que eso soy yo. Quiero saber, he leído, he escuchado. Todo eso es la expresión de mi yo ordinario, de mi ego. Eso me impide abrirme a la conciencia, ver lo que es y lo que yo soy. Mi esfuerzo no puede ser impuesto. Uno tiene miedo del vacío, miedo de no ser nada. Entonces, uno se esfuerza por ser diferente. Pero ese esfuerzo, ¿quién lo hace? Debo ver que también eso viene del yo ordinario. Toda imposición viene del ego. ¿Podría yo no seguir siendo engañado por la imagen o el ideal impuesto por el pensamiento? Necesito aceptar el vacío, aceptar no ser nada, aceptar lo que es. Es en ese estado donde aparece la posibilidad de una nueva percepción. 4. Estoy dormido. El verdadero yo viene de la esencia. Su desarrollo depende del anhelo de la esencia. Es un querer ser, y después un querer ser capaz de ser. La esencia está formada por las impresiones asimiladas en la infancia hasta los 5 o 6 años, cuando se produce una ruptura entre la esencia y la personalidad. Para continuar su desarrollo, la esencia debe volverse activa, a pesar de los obstáculos provenientes de la presión ejercida sobre ella por la personalidad. Necesitamos el recuerdo de sí para que la esencia pueda recibir las impresiones. Solo en un estado consciente se puede apreciar la diferencia entre la esencia y la personalidad. Por lo común, las impresiones son recibidas de forma mecánica. La personalidad reacciona con pensamientos y emociones que dependen de su condicionamiento. Esas reacciones son automáticas y las impresiones no son transformadas porque una personalidad como esa está muerta. Para ser transformadas, las impresiones deben ser recibidas por la esencia. Eso requiere un esfuerzo consciente en el momento de su recepción. Eso requiere un sentimiento definido, un sentimiento de amor por el ser, por estar presente. Es el hidrógeno 12 que de otra forma no está presente en nosotros, en el lugar donde entran las impresiones. Hay que responder a las impresiones, no desde el punto de vista de la personalidad, sino desde el punto de vista del amor por estar presente. Eso transformará nuestra forma de pensar y de sentir. La primera necesidad es tener una impresión de mí mismo. Comienza por un choque cuando surge la pregunta sobre mí mismo. Por un instante hay una pausa que permite que mi atención cambie de dirección. Regresa hacia mí y entonces la pregunta me toca. Esa energía trae una vibración como si en mí resonara una nota, un sonido que hasta ahora no vibraba. Es muy tenue, muy fino, pero sin embargo, se comunica conmigo. Lo siento. Es una impresión que recibo. Todas nuestras posibilidades están allí. Si voy a abrirme a la experiencia de presencia, eso depende de la manera en la cual recibo la impresión. Uno no comprende suficientemente el momento de ese choque, de la recepción de la impresión, y por qué es tan importante. Uno no ve la necesidad de verse en la vida, porque el choque de la impresión nos arrastra. Si no hay nadie en el momento en que la impresión es recibida, reacción automática, ciega, pasivamente y me pierdo. Me niego totalmente a aceptar la impresión que tengo de mí mismo, tal como estoy en este momento. Al pensar, al reaccionar, al interponerme a la recepción de esa impresión, me cierro. Me imagino lo que soy.
no conozco la realidad. Soy prisionero de esa imaginación, de la mentira de ese falso yo. Habitualmente busco despertarme por la fuerza, pero no lo logro. Puedo y debo aprender a despertarme, a abrirme conscientemente a la impresión de mí mismo y a ver lo que soy en el momento mismo. Será un choque para despertarse, un choque traído por la impresión que recibo. Eso me pide una libertad de estar en movimiento y de no interrumpirlo. Para tener el deseo de estar presente debo darme cuenta de que no estoy allí, de que estoy dormido. Debo comprender que estoy encerrado en un círculo de pequeños intereses, de avidez, en el cual mi yo está perdido. Y seguirá perdido si no puedo relacionarme con algo superior. La primera condición es conocer en mí una calidad diferente, por encima de lo que soy ordinariamente. Entonces mi vida podrá cobrar un sentido nuevo. Sin esa condición no puede haber trabajo. Debo recordar la existencia de otra vida y al mismo tiempo conocer la vida que llevo. Eso es despertar. Despierto a estas dos realidades. Debo comprender que por mí mismo, sin una relación con algo más alto, no soy nada, no puedo nada. Por mí mismo solo puedo estar perdido en ese círculo de intereses. No tengo ninguna cualidad que me permita escapar de él. Para eso tendría que sentir mi absoluta nulidad y empezar a sentir la necesidad de ayuda. Debo experimentar la necesidad de relacionarme con algo superior, de abrirme a otra calidad. El recuerdo de sí. 5. ¿Dónde está nuestra atención? Quiero estar consciente de mí, tal como estoy en este momento. ¿Puedo conocerme, tener conciencia de mí? No puedo. Estoy demasiado disperso. No siento nada, pero veo que estoy dormido y veo los síntomas de ese sueño. Me he olvidado de mí, he olvidado el sentido de mi existencia. Y en ese momento recibo un choque. Siento que me despierto, que quiero despertarme. Apenas experimento el choque me siento tomado de nuevo, retenido por los elementos de mi sueño. Las asociaciones que dan vueltas, las emociones que me toman, las sensaciones pasivas, siento que vuelvo a caer en el olvido. Uno se da cuenta de cuán pasivo es, siempre arrastrado por los acontecimientos, las personas y las cosas. Empezamos un trabajo con mucho interés, conscientes de nuestra meta, pero al cabo de cierto tiempo el impulso se debilita, vencido por la inercia. La comprensión disminuye y uno siente la necesidad de algo nuevo que restaure el entusiasmo, la vida. De esa manera nuestro trabajo interior avanza por etapas y depende siempre de fuerzas nuevas. Esto está determinado por una ley. Hay que desechar la idea de que el avance se realiza en forma continua y en línea recta. Hay etapas en las que la intensidad disminuye y si uno no quiere recaer, es necesaria la aparición de una fuerza más activa. El hombre pasivo en nosotros, el único que conocemos, es el que recibe toda nuestra confianza. Pero, mientras permanezcamos pasivos, nada nuevo ocurrirá. Hay que volverse activo en relación con nuestra inercia, en relación con el trabajo pasivo de nuestras funciones. Si queremos cambiar, tenemos que buscar en nosotros al hombre nuevo, el que está escondido, es decir, el del recuerdo, el que tiene una fuerza que solo puede ser dirigida por su voluntad y a quien hay que hacer crecer gradualmente, paso a paso. Uno debe ver que es posible un estado más intenso, más activo. Debo reconocer que en mi estado habitual mi atención no está dividida. Cuando me abro al exterior estoy naturalmente interesado. Mi atención va hacia allá. No puedo impedírmelo. Si mi fuerza de atención está completamente tomada,
Estoy perdido en la vida, identificado. Toda mi capacidad de estar presente se pierde. Me pierdo mi propio rastro, el sentimiento de mí mismo, mi existencia pierde su sentido. Entonces, el primer cambio requerido es una separación en la que mi atención se divide. Nuestro esfuerzo debe ser siempre claro, estar presente, que es el comienzo del recuerdo de sí. Cuando la atención se divide, estoy presente en dos direcciones, tan presente como pueda. Mi atención se dirige en dos direcciones opuestas y yo estoy en el medio. Es el acto del recuerdo de sí. Quiero mantener una parte de mi atención sobre la conciencia de pertenecer a un nivel superior y bajo esa influencia trato de abrirme al mundo exterior. Debo hacer un esfuerzo para permanecer relacionado, un esfuerzo de atención. Trato de conocer realmente lo que soy. Lucho por seguir estando presente, a la vez con un sentimiento de mí que se vuelve hacia una calidad mejor y con un sentimiento ordinario ligado a mi persona. Quiero ver y no olvidar mi pertenencia a esos dos niveles. Debemos ver dónde está nuestra atención. ¿Dónde está nuestra atención cuando nos recordamos de nosotros? ¿Dónde está nuestra atención en la vida? El orden solo puede nacer cuando entramos en contacto directo con el desorden. No estamos en el desorden, somos el estado de desorden. Si miro lo que soy realmente, veo el desorden. Y donde hay un contacto directo hay una acción inmediata. Comienzo a darme cuenta de que mi presencia está donde está mi atención. 6. La primera iniciación. Detrás de todas mis manifestaciones existe el deseo de conocerme, de darme cuenta de que existo y cómo existo. Pero cuando se producen mis contactos con el mundo, simultáneamente se forma una imagen de mí. Estoy apegado a esa imagen, porque la confundo conmigo y busco afirmarla y protegerla. Soy esclavo de esa imagen, y como estoy tan apegado a ella y tomado por sus reacciones, no tengo ya atención disponible para saber que soy algo diferente. Tal como soy, no me reconozco nada más allá de mí, ni afuera ni en mí mismo. En teoría tal vez, pero no en la realidad. De manera que no tengo una referencia con la cual medirme y vivo únicamente de acuerdo con me gusta o no me gusta. Solo me aprecio a mí y vivo pasivamente según lo que me agrada. Esa apreciación de mi yo me ciega. Es el mayor obstáculo para una vida nueva. La primera exigencia para un trabajo en dirección a la conciencia de sí es cambiar esa apreciación, lo cual solo puede suceder si veo en mí mismo algo que antes no había visto. Y para ver, tengo que aprender a ver. Esa es la primera iniciación al conocimiento de sí. Trato de verme tal como soy en el estado de identificación. Trato de experimentarme como soy cuando estoy identificado. Necesito conocer la enorme dimensión de la fuerza que está detrás de la identificación y de su movimiento irresistible. Esa fuerza que nos sostiene en la vida no quiere el recuerdo de sí. Ella nos arrastra hacia la manifestación y rechaza el movimiento hacia el interior. Verme en la identificación es ver que estoy en la vida, pero cada vez que recuerdo mis posibilidades más altas, me pierdo y rechazo lo que soy en la vida. Ese rechazo me impide conocerla. Tengo que ser astuto para atraparme sin cambiar nada, sin cambiar mi deseo de manifestarme. Necesito verme como una máquina arrastrada por todos los procesos que aparecen, los pensamientos, los deseos, los movimientos. Necesito conocerme como máquina, estar presente cuando funciono como máquina. ¿Quién soy yo en la vida? Tengo que experimentarlo y tener una impresión de ello más consciente. Para hacer frente a la fuerza de la identificación, tiene que haber algo presente, algo que presencie,
Una atención estable, libre, que aspire a otro nivel. Quiero estar presente a lo que pasa, permanecer consciente de mí y no perderme. Mi esfuerzo proviene de algo que no forma parte de mis medios ordinarios. Necesito de cierta voluntad y de un deseo que mi persona ordinaria no conoce. Mi yo ordinario debe ceder su puesto, a fuerza de mantener mi atención y no olvidarme de mirar. Tal vez un día podré ver. Si veo una vez, podré ver una segunda vez, y si esto se repite, ya no seré capaz de no ver. Para observar, tengo que luchar. Mi naturaleza ordinaria rechaza la observación de mí mismo. Necesito preparar, organizar mi lucha contra el obstáculo, retirarme un poco de mi identificación, hablar, imaginar, expresar emociones negativas para poder observar. Una lucha consciente exige una elección y una aceptación. No es mi estado el que debe dictar esa elección. Debo escoger la lucha por estar presente y aceptar que el sufrimiento aparecerá. No hay lucha sin sufrimiento. La lucha es inaceptable para mi naturaleza inferior. Eso la perturba. Por eso es tan importante recordar lo que uno quiere, el sentido de nuestro trabajo y de nuestra presencia. Si me niego a satisfacer un hábito, por ejemplo, de comer o de sentarme en una cierta manera, no estoy luchando para cambiar ese hábito. Y cuando trato de no expresar las emociones negativas, no estoy luchando en contra de las emociones mismas o para destruir su expresión. Es una lucha contra nuestra identificación, de forma que la energía, que de otra manera se desperdiciaría, sirva al trabajo. No luchamos contra algo, luchamos por algo. 7. ¿Podemos volvernos conscientes? El trabajo para estar presente está en la dirección de la conciencia, una percepción especial, independiente de la actividad de lo mental. Es una percepción de sí mismo, quién es uno, dónde está, qué conoce, hasta una percepción de lo que uno no conoce. En el momento de conciencia solo hay la impresión inmediata de una percepción directa. Esto difiere mucho de lo que solemos llamar la conciencia, en la que hay una especie de reflejo que acompaña fielmente lo que experimento y lo representa en mi mente. Cuando esa conciencia refleja el hecho de que pienso o siento algo, se trata de una segunda acción que sigue como una sombra a la primera. Sin esa sombra, estoy inconsciente del pensamiento o del sentimiento original que permanece ignorado. Si me siento enojado fuera de mí, solo lo veo cuando el reflejo, como un testigo, me lo susurra. Este susurro sigue tan de cerca el pensamiento o el sentimiento que lo ha precedido, que creo que ellos son una sola y misma cosa, pero no es así en realidad. Podemos volvernos conscientes. Es una cuestión de las energías y de su relación. Una energía está siempre controlada por otra más activa, más fina, que me anima más, como un imán. La energía con la que vivimos, nuestros pensamientos, emociones y sensaciones, es una energía pasiva, inerte, volcada hacia el exterior, suficiente para satisfacer nuestra vida de animales. Pero nunca queda suficiente energía interiormente para un acto interior de percepción, de conciencia. Sin embargo, nos queda un cierto poder de atención, al menos en la superficie, el poder de apuntar en una dirección determinada y de mantenerse allí. Aunque sea frágil, ese germen de la atención es el emerger de la conciencia de su campo subterráneo. Debemos aprender a concentrarnos, a desarrollar una capacidad indispensable para preparar el terreno. Es lo primero que uno hace por sí mismo, sin depender de nadie. El ejercicio de estar presente a sí mismo es el recuerdo de sí. Las funciones, en vez de estar dirigidas hacia lo exterior, están vueltas hacia lo interior, para una toma de conciencia. Necesito darme cuenta de que no puedo comprender nada si no me puedo recordar.
Recordarme de mis más altas posibilidades significa recordarme de a qué estoy abierto cuando me recojo, solo, para realizar el sitting o trabajo sentado. Recordarme significa también estar presente en mi situación, al lugar donde estoy, a las condiciones en las que estoy, a la forma en que soy tomado por la vida, cuán libre soy o no. No hay entonces lugar para el sueño. Tal vez no lograré un estado satisfactorio, tal vez seré derrotado en la lucha. No importa, lo que importa es el momento en que me esfuerzo por estar presente. No siempre podemos reencontrar un estado mejor que traiga algo nuevo. Nos sentimos incapaces y llegamos a la conclusión de que no hay nada en nosotros sobre lo cual podamos apoyarnos. Pero eso no es verdad. Hay algo. Cuando estamos en un estado mejor, podemos ver que hay en nosotros todos los elementos necesarios para lograrlo. Los elementos de ese estado ya están allí. Esto significa que las posibilidades siempre están aquí, en nosotros. No obstante, lo que falta es saber lo que quiero. Es eso lo que mina mi voluntad de trabajar. Sin saber lo que quiero no intentaré ningún esfuerzo, dormiré. Sin el interés para transformar algo, para volverme hacia mis más altas posibilidades, no tendré nada seguro sobre lo cual apoyarme para trabajar. Debo regresar una y otra vez a la pregunta: ¿qué es lo que yo quiero? Esa pregunta debe convertirse para mí en asunto de vida o muerte. Pero ese deseo de otra calidad no tiene fuerza alguna si proviene de mi yo ordinario. Mi deseo debe estar relacionado con algo completamente diferente, algo libre de querer obtener resultados. No debo olvidar por qué quiero obtener un resultado. Esto debe ser para mí realmente asunto de vida o muerte, querer vivir de una cierta manera. 8. El que vigila. No vemos nuestro estado de sueño. En ese estado pensamos en el trabajo. Pensamos, yo quisiera estar presente. Pero el esfuerzo de estar presente es algo muy diferente. Es un esfuerzo en la dirección de la conciencia. Uno debe llegar a saber si es consciente o no de sí mismo en un determinado momento y debe reconocer todos los niveles de esa conciencia. Su presencia o ausencia puede así ser probada por un acto interior de observación. Estoy frente a algo que no conozco. Estoy frente a un misterio, el misterio de mi presencia. Debo sentir que no puedo pretender conocer ese misterio con mis medios ordinarios. Si comprendo, al menos mentalmente, lo que significaría estar presente, con todos los elementos de mi presencia, y no solo con mi cabeza, mi sensación o mis emociones, tal vez no estaría aún verdaderamente presente, pero estaría en busca de una dirección común. ¿Quién está presente? ¿Presente a quién? ¿Quién ve a quién? Ahí está todo el problema. Para observarse hace falta una atención diferente de la atención ordinaria. Emprender la lucha del que vigila. Buscar que haya en mí un vigilante estable. Alguien que vigile. Solo el que vigila está activo. El resto de mí mismo está pasivo. El que vigila debe recibir una impresión de mi estado interior, tratando de tener al mismo tiempo un sentido del todo. Debemos aprender a ver que el verdadero yo no está allí y que el personaje toma el poder y hasta pretende ser el único que existe. Uno tiene poder sobre el otro. Es necesario invertir los roles. El peligro está en que no nos damos cuenta de que los roles vuelven a cambiarse. Creo que necesito poner atención, pero, en realidad, lo que necesito es conocer mi falta de atención. La observación de sí enseña cómo concentrarse mejor y fortalece la atención. Me hace ver que no me recuerdo de mí mismo, que no veo mi estado de sueño. Estoy fragmentado. Mi atención está dispersa
y no tiene ninguna fuerza disponible para ver. Cuando despierto, hago un esfuerzo para liberar una atención suficiente, capaz de oponerse a esa dispersión y verla. Es un estado más voluntario. Ahora hay alguien que vigila y ese vigilante es un estado diferente de conciencia. Sin embargo, debo recordar siempre que no sé lo que soy, que todo el problema es quién está presente. La observación de mí mismo, por parte del pensamiento habitual, con la separación entre el observador y lo que es observado, no hace más que reforzar la ilusión del yo. Comenzamos a ver dos aspectos, dos naturalezas en nosotros mismos, una naturaleza superior relacionada con un mundo y una naturaleza inferior relacionada con otro mundo. ¿Qué es lo que somos? No somos ni lo uno ni lo otro, ni Dios ni animal. Participamos de una naturaleza divina y de una naturaleza animal. El hombre es doble, no se ha unificado. Es solo una promesa de hombre hasta que pueda vivir con sus dos naturalezas presentes en sí mismo, sin retirarse a una o a otra. Si se retira a su parte más elevada, se aleja de sus manifestaciones y no puede ya evaluarlas. Ya no conoce su animal. Si se desliza hacia la otra naturaleza, olvida todo lo que no es animal y no le queda nada para resistirlo. Él es ese animal, no un hombre. El animal siempre rechaza al ángel. El ángel le da la espalda al animal. El hombre es el que siempre vigila, aquel que se recuerda a sí mismo en las dos direcciones y tiene sus dos naturalezas siempre enfrentadas. La necesidad de conocer. 9. Un conocimiento es necesario. Gurdjieff aportó una enseñanza que exige el esfuerzo consciente en lugar de la obediencia. Una idea fundamental. Todo sucede en el sueño. Uno no puede ver nada en el sueño. No puede tener ninguna dirección voluntaria. Dependemos completamente de las influencias exteriores y estamos sometidos a las reacciones automáticas de nuestro funcionamiento. Es una esclavitud total. No hay ningún principio superior, ningún principio consciente en nosotros. El hombre tiene la posibilidad de despertarse de ese sueño, de despertar a lo que viene de lo alto, de ser. El medio para ello es la atención. En el sueño la atención está tomada. Hay que liberarla y volverla en otra dirección. Es la separación del yo y del yo. Es la fuerza activa opuesta a la fuerza pasiva, la lucha de sí y del no. Esta movilización de la atención es el primer cambio hacia la posibilidad del recuerdo. Sin una atención diferente, uno solo puede ser automático. Con una atención voluntariamente dirigida, uno va hacia la conciencia. Al dividir su atención, uno puede empezar a observarse. La observación de sí siempre debe estar relacionada con la idea de los centros, de funcionamiento automático, de su falta de relación. Nuestros tres centros, la mente, el cuerpo, el sentimiento, trabajan con energías diferentes y su disposición determina las influencias que nos llegan. Podemos recibir algo de las influencias superiores, más finas, solo si nuestros centros están colocados de una cierta manera. Si estamos completamente bajo el poder de las influencias inferiores, las más altas no nos llegan. Todo depende de la calidad de las influencias a las que obedecemos, superiores o inferiores. Tal como somos, cada influencia produce el tipo de reacción que le corresponde. Las emociones negativas son una negación en un nivel muy bajo. Si nuestras reacciones están en un nivel bajo, lo que recibimos también está en un nivel bajo. Necesitamos aprender a obedecer a la ley que gobierna las fuerzas superiores y someter conscientemente nuestra voluntad a ellas. El momento de conciencia es un momento de voluntad. Un nuevo conocimiento es necesario, un saber nuevo que pueda llevarnos
al conocimiento del hombre, a un cambio del ser, a la evolución. La ciencia, sobre la que se basa la enseñanza de Gurdjieff, es muy antigua, pero es una ciencia olvidada. Estudia al hombre no tal como es o tal como cree ser, sino como puede llegar a evolucionar. Esa ciencia ve en el hombre una posibilidad de evolución y en ella se estudian sus hechos, sus principios y sus leyes. Es una evolución de ciertas cualidades que no pueden desarrollarse por sí mismas. Sin esfuerzo y sin ayuda la evolución es imposible. Requiere un esfuerzo consciente y una visión. El conocimiento es el conocimiento del todo. Uno solo puede recibir fragmentos que después debe relacionar. Quizás entonces uno se vuelva capaz de encontrar su lugar, justo en una comprensión total. Hay que vivir el cuarto camino. En el trabajo para estar presente necesito primero encontrar momentos cotidianos de retiro y recogimiento. Entonces, debo llegar a ser capaz de tener momentos de observación, de mi identificación con la fuerza de la vida y de encontrar el lugar donde mi atención puede estar entre los dos. Hay que trabajar con otros. 10. La observación de sí. Si quiero comprenderme, ante todo necesito una mente capaz de observar sin alterar nada. Esto requiere mi plena atención. Y esa observación aparece cuando hay una necesidad real de conocer, cuando la mente lo rechaza todo para observar. Nunca me observo en acción, nunca me veo funcionar mecánicamente ni me doy cuenta de que es así como quiero funcionar. Necesito convencerme de las desviaciones, de las experiencias y del saber que me impiden observarme. Esa clase de observación es el principio del conocimiento de sí. Quiero tratar de pensar, de sentir cada pensamiento o cada emoción en mí, pero mi atención divaga por todas partes. El pensamiento no se completa, las emociones no se acaban, oscilan de un objeto a otro como un esclavo, empujadas a veces hacia allá y a veces hacia acá. Si no puedo desacelerar el movimiento, no puedo descubrir el sentido profundo de esos pensamientos o de esas emociones. Es necesario que el movimiento se haga más lento. ¿Cómo hacer esto? Esta desaceleración no puede ser impuesta. Eso crearía conflictos. Una imposición anula el esfuerzo. Sin embargo, el hecho mismo de aparecer para ver desacelera la reacción. El movimiento de las emociones se hace más lento cuando la atención se vacía de toda imagen, palabra o saber. Un pequeño instante ocurre antes de que aparezca la reacción bajo la forma de pensamiento o emoción, y entonces puedo verlos aparecer, verlos de tal manera que conozcan su realidad. Como mi único interés es ver, no detengo los hechos que se producen y su contenido profundo me es revelado. Estoy delante de un hecho. Por primera vez comprendo lo que es un hecho, algo que no puedo cambiar, que no puedo evitar, algo que es. Aquí está lo real. La verdad se vuelve todopoderosa para mí. Un estado de atención es un estado en el cual todo saber se ha detenido y solo existe la búsqueda. ¿Cómo puedo conocer algo viviente? Siguiéndolo. Para conocer el yo debo seguirlo. Gurdjieff muestra la necesidad de la observación de sí, pero esta práctica muchas veces ha sido mal comprendida. De ordinario, cuando observo, hay un centro desde donde se realiza la observación y mi mente proyecta la idea de observar. Pero la idea no es la observación. Ver no es una idea. El acto de ver es una experiencia. Yo no fijo mi mente sobre un objeto. El objeto soy yo, viviente, un ser que necesita ser reconocido para vivir. No es un punto fijo que mira a otro, es un acto total, una experiencia que solo se puede realizar cuando no hay separación entre lo que ve y lo que es visto.
No hay un centro desde donde se hace la observación. Hay un sentimiento de un tipo especial, un deseo de conocer, un afecto que envuelve todo lo que veo y no deja de interesarse por nada. Necesito ver. Cuando comienzo a ver, comienzo a amar lo que veo. Estoy en contacto con lo que veo, intensamente, completamente. Ese conocimiento es el resultado de esta nueva condición. Despierto a lo que soy y toco la fuente del verdadero amor, una cualidad del ser. La verdad de lo que soy solo puede ser vista por una inteligencia en mí, una energía fina que ve. Debe haber una relación muy precisa entre el pensamiento habitual y esa visión. Una debe someterse a la otra. De otra manera, uno es tomado por el material del pensamiento. No puede haber ninguna contradicción, por pequeña que sea en mí mismo, de lo contrario no puedo ver. Una contradicción quiere decir, por un lado, la necesidad de conocer lo que soy y por otro una cabeza que funciona sola, para ella misma. Una emoción que trabaja sola, para ella misma, y tensiones que me separan de una sensación. ¿Voy a tratar de cambiar mi estado porque ayer tuve uno mejor? ¿O bien, en esta oscuridad y porque lo siento, la necesidad de claridad, de visión, se hace sentir? Si siento la necesidad de ver, un sentimiento que es completamente diferente, poco a poco las tensiones disminuyen por sí solas. Me abro a esa energía sin buscar alcanzar resultados. Debe haber una fuerza que el cuerpo perciba, de lo contrario él no se abrirá. La energía se libera y aparece una realidad interior. Ya no hay contradicción. Yo veo, solo veo. Observarse sin conflictos como seguir un torrente, con una mirada que se anticipa al agua que se precipita, ver el movimiento de cada pequeña ola. Uno no tiene tiempo de formular, de nombrar, de juzgar. Ya no hay pensamiento. Mi cerebro se vuelve muy tranquilo, muy sensible, muy vivo, pero tranquilo. Puede ver sin distorsión. La observación silenciosa hace nacer la comprensión, pero esa verdad debe ser vista. El orden nace de la comprensión de lo que es el desorden. Esa posibilidad de ser a la vez el caos y la presencia del caos es el conocimiento de otro orden de cosas. 11. El esfuerzo consciente. ¿Por qué comienzo a trabajar? Para saber lo que me incita a hacer un esfuerzo necesito una atención más consciente. Esa atención no puede ser mecánica porque debe ser constantemente rectificada para que pueda durar. Habrá entonces alguien que vigile y ese vigilante representará un estado de conciencia diferente. Cuando me retiro de la vida para abrirme a mí mismo, en algún momento me siento pertenecer a un orden diferente. Recibo esa impresión, tomo conciencia de ella. Ahora esa impresión va a formar parte de mi presencia. Está allí para ayudarme. O bien la relaciono con un momento de esfuerzo y la hago entrar en una asociación consciente, o bien ella se va a asociar inconscientemente y no me ayudará. Debo hacerla aparecer conscientemente, asociándola con otra impresión. Entonces, debo vigilar con una atención voluntaria, para conservar una impresión consciente de mí mismo el mayor tiempo posible. Hay momentos accidentales de recuerdo de sí debidos a impresiones conscientes o no conscientes. Esas impresiones recurren en nosotros, no sabemos cómo, pero se nos escapan y se pierden porque no están relacionadas, no están asociadas intencionalmente. No tenemos ninguna actitud voluntaria delante de ellas y solo nos pueden conducir a una reacción ciega. Necesito adoptar una actitud más consciente respecto de ellas. Al ver que de un momento a otro no soy el mismo, siento la necesidad de un punto de referencia, de medir esos estados diferentes
en relación con algo que siempre permanece igual en mí. Todo mi trabajo gira alrededor de ese punto de referencia. Para mí, él representa mi comprensión actual de lo que es ser un ser consciente. Se necesita un sacrificio para conservar el sentimiento de presencia que conozco en el momento del esfuerzo. Debo aceptar renunciar intencionalmente a mi voluntad ordinaria y hacerla servir. Todo depende de mi participación activa. En general enfatizo demasiado la meta de no dejarme llevar, de no perder mi estado. Olvido hasta qué punto necesito ayuda. Confío en algo que nunca me sostendrá y no le pido ayuda a lo más fino que tengo. Entonces nada me sostiene y estoy desvalido. No puede ser de otra manera. El sentimiento pasa por fases relacionadas con la atención. Al activarse, la atención adquiere algo más fino y es capaz de decir lo que pasa en otros niveles, donde las vibraciones tienen una longitud de onda diferente. Cuando tengo el sentimiento de mi presencia, estoy en relación con fuerzas superiores y al mismo tiempo con fuerzas inferiores. Estoy en el medio. No puedo tener una sensación de mí sin la participación de las fuerzas inferiores que trabajan en mí. Atención consciente significa algo que está entre dos mundos. Lo que es difícil de comprender es que nada es posible sin esfuerzo consciente, y que el esfuerzo consciente está relacionado con la naturaleza superior. Sola, mi naturaleza inferior no puede llevarme a la conciencia. Es ciega. Pero cuando despierto y siento que pertenezco a un mundo superior, esa no es sino solo una parte de mi esfuerzo consciente. Solo me vuelvo realmente consciente cuando estoy abierto a todas mis posibilidades superiores e inferiores. Solo hay valor en el esfuerzo consciente. 12. Lo sagrado se manifiesta como conciencia interior. Buscamos acercarnos a lo desconocido, abrir la puerta a lo que está escondido en nosotros y franquearla. Habría que someterse completamente a la voz interior, a ese sentimiento de lo divino, de lo sagrado en nosotros, pero solo lo podemos hacer parcialmente. Lo sagrado se manifiesta como conciencia interior. Lo divino, Dios, debe ser encontrado dentro. La verdad, la única verdad está en la conciencia. Todo lo que existe está constituido por tres fuerzas. Pueden estar representadas como el Padre, la fuerza activa, el Hijo, la fuerza pasiva, y el Espíritu Santo, la fuerza conciliadora. El Padre crea al Hijo, el Hijo regresa al Padre. La fuerza que desciende es la que quiere volver a ascender. En el ser humano la cabeza se opone al cuerpo. La fuerza conciliadora es la voluntad que los une, que los relaciona. Todo viene del querer de esa voluntad. Para representarse a Dios es necesario representarse esas tres fuerzas. Donde estén reunidas las tres fuerzas está Dios. Donde esté nuestra atención está Dios. Cuando dos fuerzas se oponen y una tercera las une, está Dios. Podemos decir, Señor, ten piedad de mí. Podemos pedir ayuda para que esto se haga en nosotros. Es la única ayuda, es nuestra meta, contener estas tres fuerzas y así unirlas en nosotros para ser.